Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Esta mañana quienes abrieron el periódico Reforma se desayunaron con una noticia que está desplegada de manera no usual en ese periódico. Está en dos páginas contiguas y se trata del caso del general Moreno Aviña, que estaba a cargo de la guarnición en Camargo, en Chihuahua. Lo que trae el periódico es, por un lado, un pequeño artículo y, por otro, retazos de las declaraciones de varios militares en relación a su general. Y lo que nos están diciendo es que de 2008 a 2009, en Camargo, el general ordenó una serie de acciones en contra de supuestos narcotraficantes que terminaron por ser violaciones absolutas de los derechos humanos. Varios asesinados, torturados, por lo menos en el caso de uno de ellos hay ahí el testimonio de tortura, automóviles decomisados y que se quedaron para el general o disfrazados de automóviles del ejército, entrada a casas de donde salían los soldados con televisiones, computadora y bienes que no les correspondían. Todo esto, en fin, lo pone el periódico en este momento en que se está discutiendo una vez más la naturaleza de las acciones del ejército en contra del narcotráfico y de la forma como se va a impartir justicia. ¿Va a seguir siendo el fuero militar? ¿Es ahora ya momento de ponerlos en manos de los jueces civiles? Todo eso está sobre la mesa en este momento y abrimos la discusión con el caso de Ojinaga. Y yo creo que es un espléndido tema, es decir, ¿por qué se debe o por qué no se debe o en qué circunstancias se debería mantener el fuero militar? Yo creo que si efectivamente se acredita que en el ejercicio de tus funciones y siguiendo los lineamientos que la institución efectivamente te giró, tú cometes algún error, algún exceso o, digamos, en el ejercicio de las mismas efectivamente incurres en alguna, digamos, acto ilegal, puede ser efectivamente procesado por el fuero militar. Pero si haces lo que describe este general, que son actos de delincuencia común, es decir, apropiarte de un vehículo, hacer una serie, bueno, apropiarse de muchos vehículos y confiscarlos para su provecho personal, no hay ninguna razón para que efectivamente tú puedas invocar, cuando son delitos absolutamente comunes, que lo estabas haciendo en el ejercicio de tus funciones. Deberías automáticamente ser enjuiciado como cualquier otro ciudadano que manda a matar a una persona y que se apropia de vehículos. Yo creo que la distinción no puede seguir opacando el debate. Si cometes delitos comunes, deberías efectivamente ser procesado por esa vía y el fuero militar no debe servir para cubrir ese tipo de cosas. Creo que es correcta la posición. Hay una discusión muy larga ya entre los abogados, juristas, sobre este tema. ¿Dónde deben ser juzgados los militares? Yo creo que valdría la pena aclarar un poco el panorama legal. Los militares efectivamente tienen lo que se llama el fuero, que es una protección especial que consiste en que solo pueden ser juzgados por tribunales militares. Y estos tribunales, se supone, tienen una posición mucho más benigna para juzgar a los militares que los que son juzgados por los jueces civiles normales. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra advertencia. Además de los delitos comunes, como decía Leonardo, habría que poner el acento en los delitos contra derechos humanos. Estos son especialmente delicados y están siendo vigilados en el planeta. Y en México tienen que entrar a ser vigilados. Por tanto, el que comete
delitos violentando los derechos humanos tan básicos como el derecho a la vida, porque hay asesinatos, a la propiedad de sus bienes, etcétera, eso sí, irremisiblemente a nivel internacional son juzgados o hay el criterio de que deben ser juzgados por los jueces civiles y no tener fuero militar. El fuero militar debe quedar reservado a acciones de guerra. Y aquí se ha declarado repetidamente que no estamos frente a una guerra, sino con combate al narcotráfico. Por tanto, creo que es tiempo de que se revise esto y de que no sean juzgados con privilegios que les da el fuero militar. Bueno, pues es una nueva evidencia de algo que hemos visto desde que inició esta guerra, y desde antes, pero particularmente en esta guerra contra el narcotráfico, en este sexenio, es que el ejército no está preparado tampoco para este tipo de enfrentamiento, porque no tiene el mayor respeto ni el menor respeto, en todo caso, por los derechos humanos, por el respeto a la integridad, a la vida, el apego a la ley cuando encuentra incluso sicarios, pero sobre todo cuando está tratando con ciudadanos que podrían o no estar vinculados, que podrían o no ser sicarios, y de todas maneras el respeto a los derechos humanos tiene que ser parejo, pero el no afectar a la población civil solamente por una mera sospecha o porque consideran que podría estar vinculado y entonces lo torturan para que confiese algo que a lo mejor no puede confesar. Es decir, van con una lógica, como muchos lo han dicho, muchos militares han dicho, pues, señores, nosotros estamos preparados para matar, para una guerra convencional, no para fijarnos en minucias como son los derechos humanos. Pero cuando eso que no ocurre en esto que no es una guerra convencional, pues la afectación para la población civil y para los ciudadanos en general, para toda la sociedad, pues es enorme, porque además aquí vemos esta cuestión que es el saqueo, ¿no? Como decir, bueno, pues también hay botín de guerra, ¿no? Una cosa es que el Estado pueda decomisar bienes de los narcotraficantes. Asegurarlos, pero denunciarlos. Y una vez que están comprobados que efectivamente es el narcotráfico, que son capos, entonces decomisa sus propiedades por el Estado. Otro es que aquí ellos se queden con eso y que digan, bueno, pues ahí hay casa abierta, a ver qué le sirve a usted el televisor. Pues un poco como las guerras ya muy antiguas, muy botín, ¿no? salvajes, es decir, pues vamos por el botín, con lo cual también puede haber la tentación, ya cuando no hay orden ni hay nada, como ocurre aquí, la tentación de decir, bueno, pues inventemos cosas arbitrariamente y nos quedamos con lo que había ahí y ya vemos si eran o no eran después, pero por lo pronto podemos presumir que hay sicarios o que hay narcotráfico y nos quedamos con lo que podamos decomisar. Es absolutamente un reflejo del desorden que ha prevalecido en esta estrategia. Yo creo que no podemos culpar al ejército por un caso como este, pero es interesante el caso. En primer lugar, me llama la atención que el Reforma haya tenido acceso a los documentos, porque lo que estamos viendo ahí son declaraciones de un sargento, de un soldado, son de alguien que tenía los pelos de la burra en la mano. Esto que dices, José Antonio, de que el ejército está preparado para una guerra convencional sin demérito del ejército, yo creo que en México el ejército, ¿cuándo va a esperar una guerra convencional? Va a entrar en combate con los Estados Unidos, que es el ejército más importante y al que tenemos como vecino, o incluso con el de Guatemala. En el Golfo va a entrar en combate con los cubanos. Hace buen tiempo que el ejército mexicano en realidad tiene como misión especial lo interno, por lo tanto, debería de estar mucho más preparado para los temas internos que lo que dice que está hecho para una guerra convencional. Tengo la impresión de que una vez más, este es un ejemplo de cómo se diseñó una política en el 2006, que ya lo hemos tratado aquí ad nauseam, fines del 2006, diciembre del 2006, se pone en marcha una política por razones que no nos quedan muy claras y que se usan instrumentos que no están hechos para eso. Pero ¿qué instrumento? Yo les pregunto, ¿qué instrumento está hecho aquí en México para la guerra o el combate o las operaciones contra el narcotráfico? El ejército no, pero la policía tampoco. No. Entonces, ¿quién?
el sistema judicial tampoco, el sistema carcelario tampoco. Y la ausencia de una policía, pero lo vamos a tratar ya con el caso de Nazararo, es que se la comieron literalmente por la corrupción y la propia vinculación con el narco. Yo diría dos cosas. Uno, yo creo que el fuero militar hay que mantenerlo, no solo para situaciones de guerra. Yo creo que si en una operación, a ver si me explico bien, en una operación mandada por un superior, dice, a ver, vamos a ir a tal autopista y ahí me va a poner usted un retén y ahí no va a dejar pasar a nadie. Y sí, como ha ocurrido, se le va una bala a uno de los militares o marinos en la operación cumpliendo con su deber y acude efectivamente ante un tribunal militar y explica, oiga, yo estaba cumpliendo con mi deber y se me fue una bala, cometí un error, tú estás ahí siendo juzgado por las funciones que desempeñabas. Muy diferente a un general que sale y dice, a ver, ese coche me gusta, a este señor lo matan, que son delitos absolutamente personales. Nadie, a menos que la superioridad le haya dicho a usted el coche que le gusta, lo confisca y lo manda a pintar del color que usted quiera. Es decir, yo creo que sí es operativo, sí es útil todavía mantener el fuero militar y distinguir claramente lo que es la conducta delictiva de un individuo y un exceso o un error cometido con la autorización de tus superiores. Yo creo que son dos cosas diferentes y no solo aplica en el caso de la guerra. Y sí me parece que en este caso, si el individuo está siendo procesado, leí en la nota que fue detenido desde el 2009, creo que hace falta mucho más transparencia y rendición de cuentas, de decir, a ver, ¿qué ha pasado con ese señor? Yo a estas alturas no sé qué es lo que ha ocurrido, igual que con la mayor parte de los casos que están sustanciados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violación de derechos humanos por parte de militares. Habría que decir que están detenidos el general Moreno y 30 personas más. No sabemos cuál es el estado del juicio que se les está haciendo. Sabemos que tuvieron orden de aprehensión y que están aparentemente en el campo militar número 1, pero sería importante, ya que ha transcurrido casi 3 años, que el pueblo de México sepa, porque efectivamente sepa qué está pasando con ellos, porque efectivamente esta es una gran incógnita que está siendo discutida desde hace mucho. Primero, los militares dicen, nosotros para entrar a esta batalla contra el crimen, a que no le quieren llamar guerra, etcétera, necesitamos garantías, necesitamos que la ley nos autorice a hacerlo, porque no estamos claramente autorizados. Por otro lado, la Secretaría de Defensa dice, no hay impunidad, ya los detuvimos, ya los tenemos ahí. Bueno, sí, pero el grado de peligrosidad es altísimo. Cuando han mandado matar, se han quedado con los bienes de los difuntos asesinados por ellos. Estamos hablando de una cuestión muy grave. Y es cierto lo que dice Lorenzo, no hay que juzgar al ejército entero por una acción, pero sí estamos en presencia de algo que tiene evidencias, documentos, expedientes, declaraciones oficiales de subalternos que fueron testigos de estos delitos y es muy posible que no haya muchos casos de esos en los que brote la información. Por eso es importante el reportaje de Reforma. Pero ese, Lorenzo, y tú lo ratificas, no hay que juzgar al ejército por este hecho aislado, es cierto, pero ya son muchos. Si este tiene una cierta peculiaridad, pero ha habido ya, aquí hemos discutido caso por caso de los que han salido de violación a derechos de ciudadanos, imputación de criminalidad a quienes no los tenía, una familia que iba a la playa y la ametrallan. Entonces ya son muchas cosas, es decir, efectivamente el ejército no está preparado para esto, pero dice bien también Lorenzo, tampoco sirve para una guerra convencional, es decir, ahí tendría que haber, ya ha habido propuestas de algunos expertos y de algunos defensores incluso de derechos humanos, decir, el ejército tendría que ser transformado, reconvertido en una agencia para precisamente cuestiones internas, pero con el cuidado que requiere de respeto a derechos humanos, de cuidados, inteligencia desde luego, de cuidados de a ver, con quién tratas, con quién no tratas, etcétera. Es decir, efectivamente el ejército está como desfasado, está preparado, y así lo dicen ellos, y así justifican, digamos, estos actos, para guerras convencionales que no vamos a tener desde el siglo XX. 97 está el ejército haciendo eso. Desde que el general Salgado fue nombrado jefe de la policía de esta ciudad, el ejército está metido en eso. Tampoco entra a operaciones de paz. O sea, no tenemos guerra posible, como decía Lorenzo, sí, pero tampoco quieren entrar a operaciones de mantenimiento de la paz. Entonces, yo creo que sí hay que hacernos cargo de que ya la misión de que va a tener, digamos, encargos en seguridad pública, llegó para quedarse un buen rato todavía. Hay que repensar. Ahora que se vienen las elecciones y que los candidatos tienen que proponernos sus programas, este sería uno, repensar el papel del ejército, pero
Ya se nos acabó el tiempo, nos vamos por un momento y volvemos, no se nos vaya. Bueno, y seguimos en el tema, pero ahora echando una mirada hacia el pasado, porque el fin de semana murió Miguel Nazararo, que es un personaje vinculado con la Guerra Sucia. Es el emblema, digamos, de los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometieron a la hora de enfrentar a la guerrilla en los años 70, sobre todo. Y que de alguna manera pues también nos recuerda la situación actual que comentábamos, que es ahora no es contra la guerrilla, ahora es contra el narcotráfico, pero a final de cuentas el respeto por los derechos humanos, pues como que no hemos avanzado mucho en eso, en esa cultura de respeto a derechos humanos, de capturar a los sicarios en su caso o presuntos y presentarlos adecuadamente ante las autoridades para que se vea si son o no culpables y no presumir desde antes que son culpables y desaparecerlos, que muchos casos de esos ha habido también en estos últimos años. Pero, en fin, la pregunta es qué tanto hemos cambiado al respecto, qué representa Nazararo, cuál es su actualidad, en todo caso, de lo que él significa, del emblema esto de la guerra sucia y de la ausencia de Estado de Derecho que hubo entonces y que ahora pues seguimos sin ver. Yo creo que sigue siendo un problema cómo tratar a Nazararo, porque es el policía que en algún momento dicen ejemplo de policías de defensa del Estado, no del Estado de Derecho, de la razón de Estado. El policía al que le encargan hacer la Brigada Blanca, que es un conjunto de instituciones, de elementos de instituciones del Estado para la búsqueda de los guerrilleros, y se le acusa de la desaparición de varios de ellos. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Finalmente se llega ya cuando cambia el régimen, porque esta es la esencia de la defensa de la razón de Estado del régimen autoritario priista. Cuando ya esto cambia y se le pone enfrente de un juez y finalmente no se le absuelve. Se dice ya prescribieron estos delitos y la Fiscalía para Delitos del Pasado no le hace nada. Queda un tiempo como se le declara libertad, pero digo, arresto pero domiciliario, que es el equivalente a la nada, a la libertad. Y muere ahora cuando ya está el nuevo régimen. Es decir, el nuevo régimen no fue capaz de enfrentarlo a este personaje para poner a juicio al antiguo régimen. La pregunta que nos hacemos mucho ¿es realmente antiguo y nuevo régimen o es simplemente la continuación del viejo con algunos cambios? Lo dejo como pregunta. Yo creo que efectivamente Nazararo representa una figura que puede identificarse claramente con lo autoritario del régimen que tuvimos durante un buen número de años. Era el jefe o el director de la policía, de la Dirección Federal de Seguridad, fue encargado de perseguir a los guerrilleros, a los luchadores políticos que usaron las armas y que tenían responsabilidad por eso, pero la forma de lucha fue esta que se ha caracterizado como guerra sucia, es decir, se valía de todo, tomaban a los prisioneros, los atormentaban, los tiraban en el mar, los tiraban en diversas partes, sin información a la familia, sin juicio, sin nada. Este es el tiempo que se supone que dejamos atrás. Ahora, con el caso del general que veíamos en el bloque pasado, estamos viendo que no está tan atrás, o que por lo menos hay islas en donde aquello se sigue manifestando como se manifestó en los tiempos del autoritarismo. Eso no ha cambiado. Islas, o a veces son pequeños océanos o lagunas muy grandes, pero estamos todavía en presencia de una situación autoritaria que no hemos superado. La transición está definida por los politólogos como el paso de un régimen autoritario a uno democrático. Y aquí lo que hemos pasado, según decía algún politólogo chileno, amigo mío, decía que lo que pasó en Chile era un cambio de un régimen, pero que habían quedado espacios autoritarios. Enclaves les llamaba José Antonio, Manuel Antonio Garretón.
En México lo que tenemos son enclaves democráticos, está visto un poco al revés, ¿no? Hay algunas cosas que sí son democráticas. Por cierto, los partidos no están cayendo mucho en estos enclaves democráticos, porque están de un autoritario terrible, están decidiendo sus burocracias, en fin, los enclaves en México son los democráticos, no los autoritarios. Bien visto es lo que es raro, ¿no? Lo que marca la diferencia es decir, esto funciona bien, ¿no? Pero sí hay ahí un tema importantísimo. Uno es la impunidad, efectivamente, que haya muerto en las condiciones, en su casa, en práctica libertad. Sí nos dice mucho de la historia contemporánea de este país, como un individuo que no solamente estuvo involucrado con la guerra sucia, ya lo mencionaron ustedes, sino vinculado con redes de organizaciones, con redes criminales en los Estados Unidos. La última acusación es que traficaba vehículos, protegía una banda de robacoches que traía vehículos de California a México. En fin, crimen puro y duro, más crimen político. Yo me resisto, Lorenzo, a llamarle a eso razón de Estado. Yo le llamo, en todo caso, siguiendo la crítica que Gracián le hizo a Maquiavelo, razón de establo, en todo caso, porque es una cosa absolutamente deleznable. No es la protección del Estado, es la protección de un régimen y de una ideología que en un momento consideró que la represión de los enemigos, especialmente la persecución de todo aquello que sonara comunismo, o vinculación con Moscú, La Habana y todo lo demás, podías hacer lo que tú quisieras y no tenía absolutamente ninguna consecuencia. Y lo ligo rápidamente con la debilidad de las instituciones mexicanas. Durante años, y creo que Nazar Haro es el mejor ejemplo, se consideró que perseguir comunistas, que es, digamos, la gran ideología del 47 en adelante, cuando se funda la DFS, que nos lo ha explicado muy bien nuestro compañero Sergio Aguayo, es usted controle que todo aquello que sea, en un origen los pronazis y después los procomunistas, que entren a su territorio y una vez que consiga eso, haga lo que le da la gana. Es decir, los Estados Unidos, como lo han hecho en muchas otras ocasiones, el caso Irán-Contra es un ejemplo, si usted cumple el objetivo que yo le mando, si además se dedica a vender cocaína, traficar armas, violar mujeres, haga usted lo que quiera, pero consígame el objetivo. Durante años, las policías políticas de este país dijeron, nosotros perseguimos a todos aquellos que tengan un discurso revolucionario, cuidamos a los funcionarios de las embajadas de los países del este, vemos que no tengan determinados contactos y lo demás nos dedicamos a lo que queramos. ¿Y a qué se dedicaban? A traficar con droga, a proteger narcotraficantes, al contrabando de vehículos, y esa es la tragedia de este país en materia de seguridad. Concluimos cuando Miguel de la Madrid manda disolver por visiblemente corrupta y estar metida no solamente en asuntos de narcotráfico, sino asesinando periodistas y haciendo espionaje político. Por eso digo, esa es razón de establo, no tiene absolutamente nada de digno hacer semejantes cosas. Servir al Estado es una cosa edificante y lo que terminamos es sin policías. Y esa es la razón por la cual de aquellos polvos son estos lodos, tenemos que tener el ejército metido en la guerra contra el narco, porque no hubo durante todos estos años algo parecido a una policía que hiciera esas funciones. Se puede discutir si está debidamente aplicado la razón de Estado para decir... Establo. Sí, o de establo, es decir, se puede discutir, pero lo que sí queda claro es que no había Estado de Derecho, que se le contrapone a esta realidad, a esta situación, y sigue sin haber Estado de Derecho, que ese es el punto que señalaba también Lorenzo. ¿Qué tanto hemos cambiado de esa guerra sucia en materia de Estado de Derecho, de respeto, digamos, a los procesos legales, los debidos procesos, la vida, la integridad, incluso de los delincuentes, incluso de los guerrilleros, a los que sí, desde luego, que había que combatir, pero no por encima del Estado de Derecho, de la misma manera que ahora no se puede combatir al narcotráfico o al crimen organizado por encima del Estado de Derecho, porque entonces lo que tenemos es precisamente una situación de caos y de inseguridad como la que prevalece. Pero es que también, efectivamente, lo que no hubo de parte de estos gobiernos panistas en el año 2000 fue ese deslinde, como ocurre claramente en la mayoría de las transiciones democráticas, en donde claramente se deslinda del pasado autoritario para la inauguración de un nuevo régimen, con nuevas reglas claras, sobre todo en materia de respeto al Estado de Derecho, a las leyes y por lo tanto a los derechos humanos, civiles, etcétera. Eso es lo que no hubo. Efectivamente, Fox había prometido como una situación congruente de decir, llega el PAN que ha sido defensor del Estado de Derecho, de la democracia, de la rendición de cuentas, y va entonces a inaugurar un nuevo régimen con esas características, haciendo un claro deslinde. Fox ofreció una comisión de la verdad para delitos del pasado y la fiscalía que hubo
efectivamente, como decía Denise Dresser en la mañana, fue hecha para fracasar. Efectivamente, no se le dieron las condiciones ni los elementos, porque ni siquiera se pensó como ocurre en otros países, una comisión de la verdad histórica, de la cual podían derivar o no consecuencias jurídicas, pero al plantearla simplemente como una cuestión jurídica para delitos que habían prescrito y que se sabían que habían prescrito, pues entonces fue simplemente cumplir con el expediente mínimo, pero sin hacer esta separación, juicio sobre el régimen pasado y sus violaciones. Yo creo que tocaste dos temas que son muy importantes, José Antonio. Uno de ellos, ya lo había insinuado Lorenzo, es cuando dice que los delitos que se le imputaban a Nazar Haro ya habían prescrito. Por lo menos esto fue lo que determinó algún juez. Ahora, una de las cosas más claras es que los delitos contra derechos humanos no prescriben. No. Esa es una. Sí. La otra es que, bueno, esta condición de la policía, tenemos el interrogante de cuánto ha cambiado. Hay ciertos grupos de policía que ciertamente se han saneado. Creo que hay partes importantes en la nueva Policía Federal, pero en términos generales, primero tenemos una cantidad de policías enorme, cada una de las cuales se va quitando la responsabilidad. Y segundo, tenemos una policía muy incapaz para este tipo de delitos. Yo creo que estas son... A mí me dejó un mal sabor de boca, ya sé que tenemos que terminar muy rápidamente, el hecho de que una vez que se conoció la muerte de Nazar Haro, salieron esa cantidad de esquelas en donde personas significativas de la sociedad mexicana lamentan mucho la muerte de este ex policía, que a su vez en las conversaciones que tuvo con periodistas, él señala que él era un patriota, que estaba persiguiendo a los enemigos del Estado. Esa era su razón de Estado. El que siga habiendo ese apoyo y que las esquelas en los periódicos lo muestran, me hace pensar que la sociedad mexicana, en sus clases dirigentes, sigue viva no Nazar Haro, sino la necesidad de contar con Nazares Haros para seguir haciendo más o menos lo mismo que hacía en los años 70 y 80 policía. Me da tiempo de decir algo. A mí me resulta increíble, y lo digo a raíz de una entrevista que leí de Ollanta Humala, el presidente del Perú, cuando le decían, y usted va a averiguar los crímenes del fujimorismo, y dice, no me toca a mí como presidente, pero hay una Cámara y hay un Poder Judicial, además de una opinión pública que debe hacer eso. A los panistas no les tocó de cerca la guerra sucia. Yo creo que por eso no le pusieron tanto empeño, pero me sigo preguntando por qué la izquierda parlamentaria no organizó algo que efectivamente al final denunciara la barbarie que se cometió en aquella época. Bueno, pero se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir, regresamos en unos minutos. El periódico Reforma del día de hoy no solo reporta esto que ya tratábamos en el primer bloque de los crímenes del general Moreno, ¿verdad? Moreno Aviña. Aviña, sino que en primera plana y en forma muy destacada plantea cómo encontró la Procuraduría General de la República a un convoy que venía de Veracruz con funcionarios del gobierno veracruzano portando en el avión oficial, entiendo que era un avión oficial, 25 millones de pesos en efectivo, en F, como dicen en el diálogo coloquial. Es muy raro que esto hubiera ocurrido porque normalmente, según declaraciones que se han hecho, eran para pagar empresas que tiene contratadas el gobierno de Veracruz para diversos eventos, ¿no? El de la Candelaria, que iban a festejar, tamales un poco caros, que no son de chivo, sino de alguna otra cosa, deben ser de faisán o alguna cosa así, los tamales. Y también para pagar a una empresa que apoya actividades culturales, este Festival del Tajín. Pero normalmente, hasta en una empresa privada, esas cosas se pagan con cheque. Porque además el cheque opera como constancia, como recibo. Pagar en efectivo es más bien como de delincuentes. Los que encuentran con mucho dinero en efectivo son los delincuentes del crimen organizado, la mafia, los que están vendiendo droga, etcétera. Esos no.
no reciben cheques ni hacen cheques. Pero el gobierno de un estado debiera cumplir sus obligaciones. Primero tiene que licitar algunas cosas, si son de tantos millones, de tantos miles de pesos para arriba. Pero aquí 25 millones, bueno, pues estaban pagando. Entonces hay más interrogantes que información. Hay algunas informaciones de que pues eran para pagar esto o aquello, pero uno se pregunta, ¿y desde cuándo se pagan estas cosas en efectivo? Se ve que desde hace mucho tiempo. Aparentemente. Se ve que, no, yo creo que lo que tratan es de darle un atractivo turístico más a Veracruz y a México, y es resurgir las diligencias. En plena época en la cual tú puedes hacer una transacción bancaria desde tu computadora, es más, desde tu celular, y a través de la clave depositarle el dinero que yo te deba a ti tranquilamente. No entiendo cómo esta mentalidad antiutilitarista del gobierno de Veracruz dice, a ver, agarre usted 25 millones, vaya usted al banco, cuéntelos, póngalos en un paquetito, lléveselos en un avión y lléveselos a Toluca. Y ahí vamos a ver qué hacemos. O sea, es lo más impráctico desde todos los puntos de vista, lo cual te lleva efectivamente a toda clase de sospechas. La segunda, aparte de lo poco práctico que resulta el tema, es mientras el gobierno y los diputados se llenan la boca diciéndonos que hay que reducir las operaciones en efectivo porque esa es la fuente del lavado de dinero y de la corrupción política, resulta que los gobiernos estatales hacen eso. Claro, en este caso fue detenido dos de los funcionarios de Veracruz y han tenido que hacer todas las aclaraciones. Pero ahí está el tema, si no es corrupción directa, uno puede empezar a pensar que ahí hay fraude fiscal o hay de todo tipo, pero en fin, es este tipo de operaciones en las cuales creo que la huella está clarísima. A mí me resulta intrigante, tengo ganas de saber cómo es que la policía los descubrió, porque en general la policía mexicana no descubre esas cosas. Esa PGR. Sí, pero son entre aviones, cuando tú vas de una nación a otra, cuando en el aeropuerto a ti te preguntan que si llevas más de $10,000 en efectivo, etcétera, porque entras o sales del país, pero aquí es un avión de un gobierno estatal que llega a otro estatal. ¿Y por qué? Qué curioso. ¿No será que hay la búsqueda en este momento electoral? ¿No habrá coincidencias, nada más puras preguntas? Estoy haciendo preguntas inocentes. Cuando le van a visitar al rancho de Fox para ver sus propiedades, qué raro que también estén buscando si Fox hubo enriquecimiento inexplicable, cuando la denuncia está de años atrás, pero es ahora cuando se la encuentran. También es ahora cuando se la encuentran a un gobierno en Veracruz, un gobierno que no ha cambiado de manos de partido desde 1929, que se creó el PNR, luego PRM y luego PRI. Es una de estas ínsulas en donde pasan muchas cosas alrededor, pero ahí el PRI sigue dominando. Y de repente, una cosa relativamente pequeña, fíjense nada más, el gobierno de Veracruz hace este tipo de operaciones. De allí, la búsqueda, el personaje que lleva el dinero dice, pues yo no sé a quién se lo iba a dar. ¿Qué gobierno tan raro? Le dan 25 millones a un señor para que los lleve, pero no sabe a quién. Una de dos, o eso es una falta de organización interna. Pero además, Lorenzo... O corrupción, o las dos. Es un costo muy alto. Pues el de pagar 25 millones invirtiendo, pues no sé cuánto costó la operación de mover un avión, pues a lo mejor costó $500,000, ¿no? Los salarios, los viáticos, la gasolina, los pilotos, etcétera. Cuando se puede hacer una transacción electrónica en un segundo, en un minuto. Y por el monto el banco te la regala. Como fueron 25. Sí, claro, el monto ya de más de cierto... Lo cual nos lleva... Es ridículo lo que estamos viendo. O sea, van a salir de esta Transportan cajita de oro como Pandora las diligencias. muchas cosas, ¿no? Pueden salir, sí, porque precisamente que se haya hecho de esta manera, con dinero en efectivo, es que lleva a pensar que evidentemente, bueno, pues es alguna cuestión chueca, no necesariamente ahora con el lavado de dinero, que puede ser desde luego, porque sabemos que hay infiltración y que hay vínculos, pero el tema electoral también genera, recordemos que en 2009, me parece, hace 3 años en la intermedia, encontraron también con no tanto dinero, pero sí con 1 o 2 millones,
a quien es hoy el presidente del Partido Verde, El senador Escobar. al senador Escobar, también con dinero en efectivo, creo que en Cancún o algo por el Chiapas, estilo. me parece, En ¿no? Chiapas, sí. Para repartir dinero para la compra de votos y voto corporativo y todo este tipo de cuestiones. Y también salió con algo así diciendo, no, pues es para una cuestión que pues, vamos a darlo con efectivo, ¿no? Entonces, en tiempo electoral, inmediatamente este tipo de transacciones también pueden llevar a la sospecha de que es dinero político electoral para distintos tipos de delitos. Pero eso se llama lavado de dinero igual, ¿eh? Bueno, ok. O sea, sea Sí, es por cierto. corrupción Bueno, ok, de política, evasión fiscal o por organizaciones criminales, El es lavado de dinero dinero. negro y lo estás lavando. Exacto. Money laundering, si lo No, quieres no decir en necesariamente, lavado no de dinero. necesariamente El vinculado blanqueo con de dinero, le con el dicen. narcotráfico, exacto. Pues, es cierto. Entran los tres, ¿eh? Y la cuestión de que los tiempos electorales que señalaba Lorenzo, pues es cierto, en tiempos electorales las cosas hay que por lo menos preguntarlas a qué se deben, porque lo de Fox, bueno, pues estamos a finales del sexenio, todo lo que se ha dicho sobre posible corrupción, en el caso de Fox y de Marta Sagún, tráfico de influencias, etcétera, se planteó incluso desde antes de que terminara el sexenio de Fox. Una de las primeras tareas en términos de rendición de cuentas y transparencia que debió haber resuelto el gobierno de Calderón era eso. No porque fuera el único de corrupción, hay muchísimo, por supuesto, en este país, pero tratándose de un presidente de la República y de un caso que fue muy sonado, pues tenía que haberse hecho desde el principio, no hasta ahora cuando va a cerrar el sexenio, y seguramente no terminará en nada. Y por eso muchos están pensando que es básicamente el uso de nueva cuenta de la justicia para fines políticos en tiempos electorales, que es, algunos interpretan que es como para decirle a Fox que se esté un poco más callado de todas las cosas que está diciendo que van en contra totalmente de Calderón, sea en la contienda interna del PAN o sea para apoyar a Peña Nieto, que lo ha hecho Fox de varias maneras. Entonces, quizá como mandarle el mensaje de que se esté tranquilo de aquí a la elección, pero es de nuevo el uso de la Utilizar el justicia, poder no del- para el objetivo último y fundamental de rendición de cuentas y transparencia, sino para fines político-electorales. Tal vez no podía ser desde un principio juzgado Fox, porque la ley le otorga un año de inmunidad, un año después de que termina. Pero hace bastante más de un Que ya año que acabó. terminó. Ajá. Entonces, efectivamente, estamos a Pero destiempo. aquí, ¿no? si entiendo bien, fue solo un calambre, no lo están Sí. juzgando, ¿no? Es decir, a ver, Solo es un aviso, ¿no? señor, pórtese bien, ¿no? Póngase Un en estate silencio. quieto, le dicen. Un estate quieto. Un Pero sape. entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos deben una explicación urgente, que ese dinero no era para repartir a la hora de las elecciones, porque en estos estados como en Veracruz es donde el PRI tiene en sus gobernadores el gran apoyo, el apoyo logístico y el apoyo de dinero para mantener lo que ha mantenido de la presencia en los 12 años del PAN. Y ahora, pues, tiene que decirnos que no, ¿para qué, cómo y en qué medida hay lógica en esto? O seguir adelante. No nos van a hacer lo mismo que con Fox, de mandar nada más a los ranchos a investigar y luego quedarse callados. En esto tienen que seguirle. Y ahora que están tan preocupados y hacen bien, el PRI, el PAN, también el PRD lo ha dicho, en establecer lineamientos para que el narcotráfico no se meta a sus campañas, el primer elemento así básico de cordón sanitario es no reciba dinero en efectivo. Es decir, Claro. lo que es ridículo es que un gobierno estatal pague en efectivo, a lo mejor le iba a pagar a una niñera, yo no sé, o iba a pagar las cuentas de un hospital. Digo, finalmente, esas cantidades de dinero en la legislación de este país se supone que no se deberían manejar. Si tú depositas más de 25,000 pesos o 22, ya no me acuerdo cómo quedó este año, dinero en tu cuenta, automáticamente te aplican IDE. Y te preguntan, ¿ese dinero de dónde salió? 2% te cargan. Claro, y tienen toda la razón. Es decir, Automáticamente. si tú tienes un pago O de sea, es 20 caro por todos lados, por el transporte que usaron, por la vía, por es que es el avión. ridículo, es ridículo. Si tú le vas a pagar a un particular, lo que sea, 1,000,000 de pesos, yo voy a tener que pagar IDE porque no me hiciste la transacción. Yo no puedo acreditar que la operación era legítima. Por tanto, cierro. Si efectivamente ellos lo que quieren es abrir la puerta para el narcotráfico se meta, dejar abiertas todas estas operaciones en efectivo es la mejor manera de seguir nadando en el lodazal. Si efectivamente quieren caminar en el otro sentido, se deben limitar brutalmente este tipo de operaciones. Bien, pues es un tema que todavía no tenemos todos los elementos para continuar analizando,
porque lo que hemos hecho son formulaciones de preguntas. Hay muchas interrogantes. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Siendo más caro, siendo más impropio, menos ágil, etcétera, el pago se hace de esta manera. Pero, en fin, nos tenemos que ir a un siguiente bloque. Vamos a continuar porque van a salir algunas cosas más de esta pequeña caja de Pandora veracruzana. Pequeña. Aunque uno no sepa más que eso del sector de telecomunicaciones, sabe uno dos cosas. Uno, que es un sector económicamente muy importante, y lo segundo es que cada centímetro cuadrado hay un interés creado y por tanto hay una gran presión sobre la legislación y sobre los órganos reguladores, incluso sobre las decisiones del gobierno. Esta semana, o la anterior más bien, tuvimos dos episodios particularmente reveladores. Voy muy rápido. El tema de la COFECO, por un lado, que quedó con esta nueva ley de competencia con unos chipotes rarísimos. El hecho de que no podamos decir ahora con precisión si se autorizó la compra o la venta de Iusacell a Televisa es porque se le ocurrió a un interés empresarial meter en la ley de competencia que tienen que pasar no sé cuántos días, a pesar de que son empresas públicas, para que se notifique y se haga público el fallo. Por tanto, estamos todavía en zona brumosa. Hasta el 7 de febrero no se dará, digamos, en firme la situación, lo cual te lleva a una situación francamente especulativa, ¿no? Hay una serie de elementos periodísticos que se han dado a conocer, pero no es todavía información oficial. Lo que sí es información oficial es lo que ha ocurrido en la COFETEL, en donde ciertamente tenían un expediente fundamental para no solamente el desarrollo de las telecomunicaciones, sino incluso, permítanme ponerlo así, para ampliar la deliberación pública, y es la posibilidad de que haya una tercera cadena de televisión. Se da un comunicado público en el cual se dice que se aplaza sine die, es decir, se aplaza ¿cómo se llama? Indefinidamente la decisión. Y al día siguiente nos enteramos que 4 de los comisionados de la COFETEL dicen que ese comunicado no tiene validez y que lo autorizó Moni de Swan y que ellos no dijeron que se aplazaba indefinidamente, que lo que no tenían era materia para pronunciarse en ese momento, lo cual evidentemente lleva a despertar todo tipo de sospechas. El elemento está ahí, la autoridad nuevamente, en fin, está puesta en evidencia por una fractura. Y termino en medio minuto porque creo que el tema le interesa mucho a nuestra audiencia. La OCDE ha hecho público un informe en el cual da a conocer que por autoridades reguladoras capturadas, pésima legislación, producto de los intereses que hay en el sector de telecomunicaciones, los mexicanos pagamos anualmente 25,000 millones de dólares, que son 2 puntos del Producto Interno Bruto, precisamente por el beneficio de ellos. En fin, lo dejo ahí. Porque no hay competencia. Porque no hay competencia, porque la regulación es mala. En una economía que sigue diciendo sus altos mandos que es una economía que obedece al mercado y que así debe de ser. Entonces, cuando se pide una tercera televisión, si no es mucho, una tercera televisión abierta, es una cosa tan lógica. Entonces, la comisión encargada de esto nos dice que no ha podido llegar a... ¿Qué no ha podido llegar a qué? A una lógica mínima, diría, señores, sí, una tercera televisión. Ahora, ¿se la vamos a dar a Slim o se la vamos a dar a otra persona? Es otro grupo. Eso sí sería muy de discutir, pero de que se necesita, se necesita. Y nos dicen, pues, ¿saben qué? Nos pagan para hacernos sabios y complicar esto. Y entonces no les vamos a decir nada. Y ya de adentro dice, oiga, si quedamos en que sí lo vamos a decir. Pero lo que está ahí es el juego de 2 televisoras que juntas, se nos dice, toman el 94% de la audiencia de la televisión abierta. Bueno. Pero perdona que te contradiga en un pequeño punto que es, no es posible que se piense, así como lo expresabas coloquialmente, ¿a quién se la vamos a dar? Una concesión de este tipo, una cadena nacional que se tiene que ofrecer una convocatoria en donde concursen y los que ofrezcan mejores condiciones, no es a quién se la vamos a dar, eso ni siquiera tienen que pensar en eso. La autoridad tiene que pensar en ofrecer al mejor postor, no solo en términos económicos, sino también en términos culturales,
y educativos, etc., todo lo que señala la ley de radio y televisión, que hay que poner en la programación, ofrezca la mejor opción para las audiencias mexicanas, ¿no? Y en general, perdón, ese es un matiz, pero creo que es importante señalar que está habiendo una influencia brutal de los monopolios para no abrir varias cosas. No se ha terminado de juzgar si esta asociación de Televisa y Usacell es correcta, es aceptable, a pesar de que el artículo 28 de la Constitución prohíbe no solo los monopolios, sino también las prácticas monopólicas, como tú decías muy bien en tu artículo el otro día. Y creo que aquí estamos en presencia de prácticas monopólicas en uno y otro ámbito de las telecomunicaciones. Tenemos monopolio telefónico y tenemos duopolio, pero que está muy entendido entre ellos, ¿verdad? Esto lo prueba la alianza con para tener el acceso a Usacell y prestar el servicio de telefonía celular, como estamos en el otro lado, que quiere una cadena de televisión y que tampoco se la han concedido. Entonces estamos ahorita en un interrogante enorme que yo creo que otra vez es atribuible a las elecciones, que no se esté otorgando, no se esté tomando una decisión y que se posponga ad calendas grecas, como se decía antiguamente. Hay dos puntos en lo que dices, Pauli. Una, dices, el artículo 28 prohíbe prácticas monopólicas y sin embargo ha habido monopolio todo este tiempo, por un lado en las televisoras, o sea, duopolio, pero con prácticas monopólicas y en telefonía. Pues es que el cumplimiento de la Constitución es más la excepción que la norma en este país, ¿no? Es decir, tranquilamente, cuando se cumple la Constitución cabalmente es lo excepcional, es lo extraño, es lo raro. Es por accidente. Es casi como decir, bueno, ahora sí. Islas de cumplimiento. Islas de cumplimiento, enclaves de cumplimiento constitucional. Son enclaves. Y lo otro es, decías, a lo mejor los tiempos electorales están influyendo en estas decisiones de... O no decisiones. O no decisiones, es decir, de la decisión de aplazar, a eso me refería, por ejemplo. Y lo que lleva al punto de nuevo, estas comisiones, estas autoridades que se plantean como de Estado o como autónomas, independientes, precisamente para no funcionar en términos del interés del gobierno y ni siquiera, en principio, tendría que ser de los partidos políticos y desde luego mucho menos de los actores regulados. Y sin embargo, una y otra vez surgen las dudas de decir, pues estos no están actuando con autonomía, están respondiendo o a agendas electorales o a agendas políticas partidistas o a la presión o a la presión e influencia de los propios actores que deben de ser regulados. De nueva cuenta se pone en duda la viabilidad y la eficacia de estos órganos. No, es una cosa gravísima, porque efectivamente cuando los intereses de la industria capturan a los órganos reguladores, tú lo que tienes es una crisis de estatalidad, es decir, oiga, ¿y quién tutela el interés público aquí? Nadie. Los políticos ven para el otro lado porque tienen terror a las televisoras. Todo el mundo dice, mejor que no me vean a mí, yo de ese tema prefiero no hablar, y los órganos reguladores están en manos de ellos. Tú dices, bueno, ¿y el interés público quién lo tutela? ¿Quién nos explica que estemos pagando 25,000 millones de dólares más al año y que le esté quitando competitividad a la economía? Y no lo dice ningún economista marxista ni nadie, lo dice la OCDE. Dice, si quieren una economía que crezca mucho más, quiten esas prácticas monopólicas que les cuestan carísimas, les retrasan la inversión. No estamos teniendo lo último en materia efectivamente de telecomunicación, si no estamos a la vanguardia. ¿Por qué? Porque hay grupos que se están repartiendo eso. Sí es una cosa delicadísima, lo que no sé es cómo se va a solucionar, si con un gran acuerdo político, es decir, abrimos los mercados y ya después ponemos un nuevo órgano regulador o qué, pero sí es una cosa, digamos, de proporciones colosales. Hubo un tiempo en que el Estado era el gran poder, ¿no? Y los ciudadanos por el otro lado, pobrecitos ahí, fragmentados, con una sociedad civil débil, etcétera, y ahí el ciudadano salía perdiendo. Ese es el sistema autoritario tradicional. Ahora parece ser con esto, con estas comisiones que se quedan calladas o dicen, pues esto... Pasmadas, como pasmadas, sí. Sí. Entonces el Estado simplemente se bajó de allí y ya ni siquiera sirve como intermediario entre los poderes que ahora ocuparon su lugar, las televisoras, teléfonos, cementos, etcétera, todos los monopolizadores están aquí. El Estado, en un papel ya muy menor, podría ser
como el intermediario, aquel que dice, oigan, pero los pobres ciudadanos no la muelen. Están pagando, ¿qué? 25 mil millones de dólares de más. Vamos a, por favor. No, ahora simplemente se quita y dice, pues, ¿quién sabe? ¿O yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Y ahí resuélvanlo. Entonces, Es que antes tenía estábamos que a merced disolverse del la COFETEL. Estado duro. Ahora estamos a merced de los poderes fácticos duros, pero seguimos a merced de alguien y no en función. El sistema político no está operando en función de los intereses de los ciudadanos. Gran descubrimiento que estoy haciendo ahorita. No, pero ese es otro de los grandes temas de la campaña, ya que no nos estén contando de esferitas y todo lo demás. Está el tema de la seguridad pública, está esto. Tenemos crisis de estatalidad y quién defiende el interés público. Digo, eso es lo que tendrían que estar diciendo y no yo voy a hacer México, ¿cómo dicen? Más próspero, más no sé cuántos. Es decir, que ya dejen generalidades. Pero tenemos que hacer una pausa. Ah, no, ya nos vamos. Ay, qué pena. Bueno, pues un placer que nos haya acompañado en Primer Plano. Hasta la semana próxima.